El Barça comunica que Aramar se hace cargo del libro, participa en Barça Vision, pero la gente todavía tiene dudas. El Barça está en la regla 1-1, no está en la regla 1-1. ¿Para qué sirven estos 40 millones que ha abonado Aramark? Pues en este vídeo voy a intentar daros una respuesta. Entiendo perfectamente que estéis mareados, como lo estaría yo, porque unos dicen que está en la regla 1 en el Barça, otros dicen que no está en la regla 1-1 y otros dicen que lo de Aramar sirve o no sirve. Así que hoy, con esta explicación, voy a intentar daros un poquito de luz porque realmente el Barça con este movimiento sí que ha solucionado un gran problema para poder inscribir jugadores. Lo voy a intentar hacer lo más gráfico posible dentro de lo que yo entiendo, de lo que yo sé y lo que quiero explicaros, simplemente para que podáis entenderlo como lo entiendo yo. Así que vamos a ello. Para explicarlo realmente hay que irse al principio de esta ecuación, cuando el Barça recibe el impago del Ibero. Como veis aquí, en mayo-junio de 2023, el Barça elabora el presupuesto de la temporada 23-24, donde ahí el Barça recaba toda la previsión de ingresos y de gastos que tendrá durante la temporada. En base a este presupuesto que mandan todos los clubes de la liga, incluido el Barça, se calcula el límite salarial y la masa salarial que se tiene en la temporada 23-24. Esto se calcula todos los veranos. A partir del 1 de julio, la liga ya notifica a cada club qué límite salarial tiene y qué masa salarial tiene. Y en base a eso, cada club sabrá si está en la norma 1-1 o en la norma del 60%. Esta norma es para clubes excedidos. ¿Qué significa esto? Que tienen el límite salarial por debajo de la masa salarial. El límite salarial, cuanto más previsión de ingresos tengas y menos previsión de gastos tengas, pues evidentemente será mayor. Y ahí es donde cada club sabe si está o no en la norma 1-1. Si el límite salarial está por encima de la masa salarial, si ese tope que te marca la liga lo tienes por encima de los salarios, amortizaciones y todo esto, evidentemente estás en la regla 1-1 porque tu salud económica, por así decirlo, es buena. Si el tope que te marca la liga tú lo superas porque tienes más salarios y más amortizaciones, eso significa que la liga te está diciendo que estás excedido, que no deberías tener esa masa salarial y por tanto te sanciona para poder inscribir, porque la normativa 1-1 o la del 60% es para generar fair play y a su vez inscribir. Como os cuento, la normativa solamente te indica cómo generas fair play, si en base a la regla 1-1 o la del 60%, y esto va en base al límite salarial y a la masa salarial, que a su vez viene del presupuesto que manda cada club. Una vez sabido esto, la temporada pasada el Barça, por lo que nosotros tenemos calculado, que evidentemente esto solamente lo sabe el club, podría haber generado un fair play de unos 100 millones de euros en base a la salida de Gerard Piqué, la salida de Jordi Alba, Kessie, Dembélé y las salidas de algunos jugadores como la cesión de Ansu Fati, de Eric García. Eso generó un ahorro, unas ventas y un fair play de aproximadamente 100 millones. Estos, como digo, son cálculos aproximados y siempre que esto solamente lo sabe el club, evidentemente. A lo mejor fueron menos o a lo mejor fueron más. Como el Barça en su presupuesto de la temporada anterior preveía que iba a recibir 60 millones de Barça Vision, Nipa Capital sí paga 20, pero quedan 40 millones de euros impagados por Libero. Entonces, ¿qué hace la liga? Sancionar al club bloqueándole fair play financiero. ¿Por qué lo sanciona? Porque evidentemente había tenido un impago. Y como la liga ya la temporada anterior, ya el verano de 2022, el famoso verano de las palancas, le había sumado todo lo de Barça Vision, como ahora no te lo han pagado, te tienen que de alguna manera sancionar. ¿Y cómo lo hacen? De esta manera, bloqueándote fair play. O lo que es lo mismo, tú lo generas, pero hay una parte que no puedes utilizar. Y esa parte es la impagada por Libero, 40 millones de euros. Por tanto, todo lo restante, que por lo que nosotros calculamos son 60 aproximadamente, pero como digo, pueden ser menos, pueden ser más, lo puede utilizar el Barça a través de Íñigo, Gundogan, Oriol, los Joaos, todo lo que el Barça pudo utilizar la pasada temporada. También la regularización del contrato de Gavi, algo de Balde, etcétera, etcétera. Por tanto, el Barça, por el impago del Ibero, la liga le bloquea 40 millones de fair play financiero que el club generó. Y esto el Barça lo arrastra durante toda la temporada hasta este verano de 2024. Nos centramos ahora en mayo, junio de 2024 y en esta temporada. Ahora mismo esto es un jaleo, esto es mucho rollo, no lo vais a entender absolutamente nada, pero lo voy a intentar explicar paso a paso. Volvemos a lo mismo que hemos dicho antes. En mayo, junio de 2024 elaboras un presupuesto, se lo mandas a la liga te dice el límite salarial que tienes, la masa salarial que tienes, te dice en qué normativa estás para generar fair play y en base a eso tú ya vas ahorrando salarios, vendiendo jugadores y generando fair play para que ese fair play lo puedas utilizar en, por ejemplo, el fichaje de Dani Olmo. Y así con ese fair play poder inscribirlo. Y aquí viene el problema que ha tenido el Barça y que sigue teniendo: el impago de los 40 millones del año anterior y de los 60 de este mes de junio, donde el Barça tenía que recibir otros 60 millones de euros de Barça Vision, pero no los recibe. Por lo tanto, ese impago lo que hace es que la liga le vuelva a bloquear parte
del fair play, no que tiene generado todavía porque no le ha dado tiempo, porque ha empezado el verano, sino que va a generar. O sea, es un fair play que todavía no ha generado, pero que ya la liga le bloquea. Por lo tanto, tendrías 40 millones de euros bloqueados más 60, un total de 100 millones de euros de bloqueo. Esto lo ha tenido el Barça hasta el pago de Aramark. Pero ¿qué pasa? Que el Barça durante el verano ha ido generando fair play con la salida de Serginho Dest, la salida de Chadri Riyad, o la venta, mejor dicho, del Betis, que el Barça tenía un porcentaje y ha podido recibir ese dinero, la salida de Oriol Romeu, Marc Guiu y las que faltan todavía en este mercado. Aproximadamente se ha podido generar entre 25 o 30, pueden ser menos, puede ser más, como siempre decimos, con unos cálculos aproximados. Pero es para hacernos un poquito la idea. Más allá de los números, lo importante es la idea. Por tanto, generas 30, la liga te resta 100 porque te los bloquea, entonces tendrías una situación de menos 70 millones de euros que te faltarían por generar para poder inscribir. Esta situación es la que ha tenido el Barça hasta hace días y esta era la situación más dramática que tenía el club. No podía inscribir. Si mañana sale el Lenglet, no podía utilizar el fair play porque era un fair play que debía, por así decirlo, al estar en negativo, tenías que generar más de 70 millones para poder inscribir a Dani Olmo. ¿Qué ha ocurrido? Que Aramark ha aparecido y ha pagado o ha abonado el impago del libro, los 40 millones de euros que tenía el Barça bloqueados. Al pagarlos, la liga le devuelve 40 millones de euros de fair play financiero. Por lo tanto, pasan de estar negativos a positivos, no a cero, como mucha gente piensa, como si fuese la cuenta tuya del banco que debes 40 euros y al ponerlos en la cuenta se te pone la cuenta a cero. No, la liga te tenía 40 millones de euros guardados. Al recibir el pago de Aramark, la liga te los devuelve. Por lo tanto, tendrías 40 millones de euros para poder utilizar en inscripción de jugadores. A eso hay que sumarle lo que ya tienes generado, como decimos, de Serginho Dest, de Chadri Riyad, de Oriol y de Marc Guiu. Pero te faltan los 60 millones de euros de junio de este año. Por tanto, los 40 que te devuelve la liga, más lo que tú tienes generado, hay que restarle los 60 millones de euros que te faltan por cobrar. Pero si más o menos has generado 60 como aquí hacemos en los cálculos y la liga te bloquea 60, la situación es que ahora el Barça, si mañana vende o cede o ahorra con Lenglet o con las salidas que todo el mundo prevé, el Barça sí podría utilizar el fair play generado por estas salidas. Cosa que, como os decía antes, sin este pago no podía hacerlo porque tenía todavía 70 millones de euros en deuda, por así decirlo, de fair play financiero. Entonces la situación era muy dramática. Con este pago solamente de 40 millones, aunque falten 60, ya el Barça puede moverse en el mercado. Y evidentemente faltan por cobrar todavía 60 millones de euros, que si el Barça los consigue cobrar no habría ningún bloqueo y todo el fair play que genere lo podría utilizar en nuevas inscripciones. De hecho, tendría 40 millones de euros limpios a pesar de que no los haya generado ahora, sino que se los haya devuelto la liga. Por tanto, esta sería la mejor de las situaciones, es por este pago, este cobro de 60 millones de euros, por el cual el Barça confía ciegamente en que puede inscribir a Dani Olmo y a Nico Williams. Veremos a ver si el jugador del Athletic Club de Bilbao finalmente dice que sí, pero en el club por eso están tan seguros que pueden hacer las inscripciones y los fichajes que se están permitiendo en este mercado de verano. Todo eso, como os he contado, es para inscribir. El foco es poder inscribir o no poder inscribir, estar bloqueado a la hora de inscribir jugadores y de inscribir fichajes o no estar bloqueado. Por lo tanto, esto de Aramark, estos 40 millones, esto de Barça Vision, lo que le permite al Barça realmente es poder inscribir. Y esto, aunque vaya de la mano, no es lo mismo que la regla 1-1. Como os he dicho antes, la regla 1-1 va en el presupuesto y es en la generación de nuevos patrocinios, de nuevos sponsors y de nuevos ingresos o mejorar los que ya tienes, como por ejemplo el patrocinio de Nike, lo que te daría para ampliar el límite salarial y por lo tanto llegar a esa regla 1-1. Cierto es que si el Barça tiene un impago de Libero o un impago de Nipa Capital o socios.com, que eran los que estaban invirtiendo en Barça Vision, es cierto que al no cerrar el presupuesto en positivo, eso te penaliza en el límite salarial de la siguiente temporada. Ese es lo único que afecta. Al recibir el dinero ya no te penaliza y el límite salarial no se ve restado, pero aunque no se vea restado, el Barça necesita nuevos ingresos para llegar a esa tan ansiada regla 1-1, porque sin la mejora de ingresos el Barça estaría excedido. Importante también saber que dentro del comunicado del Barça donde anuncia Aramark, habla de que entrará como nuevo socio de Barça Vision y también como partner del Espai Barça, o sea que dentro del comunicado hay dos cosas. La parte de partner del Espai Barça es como proveedor oficial de los servicios de catering para el futuro Spotify Camp Nou. Esto es un nuevo patrocinio. Esto sí que sirve para ampliar el límite salarial y sí que sirve para la regla 1-1. Pero como aquí pone el club, aparte de ser nuevo partner del Espai Barça y sí que tener un nuevo ingreso para ampliar el límite salarial y llegar a la regla 1-1, también se asocia y se convierte en parte del accionariado de Barça Vision. Lo que ha hecho Aramark es acercar al Barça a la regla 1-1
y permitir al Barça que pueda inscribir a nuevos fichajes. Por lo tanto, Aramark tiene doble beneficio dentro del fair play financiero del Barça. Aún y así, parece que el Barça necesita nuevos ingresos para llegar a esa tan ansiada regla 1, y ese nuevo ingreso todo el mundo sabe cuál es y parece que va a ser la renovación del contrato de Nike, la marca que viste al Barça. Con este nuevo contrato, presumiblemente ya el Barça estaría dentro de la regla 1-1, pero no os alarméis, porque la regla 1-1 lo único que te indica es cómo generar fair play, y lo importante aquí es que el Barça, como lo genere, ya sea en la norma 1-1 o el 60%, lo pueda utilizar. Y esto es lo que ha solucionado el club con la llegada de Aramark sustituyendo a Libero. Espero que me haya explicado bien, espero que me hayáis entendido también, y si tenéis alguna duda déjamela en comentarios porque ahí intentaré solventárosla. Faltan todavía 60 millones de euros, que sería la mejor de las noticias si el Barça los cobra, y parece ser que en las próximas semanas lo hará, y aquí tendréis un vídeo y un directo incluso para poder explicaros todo el procedimiento por si todavía tenéis alguna duda. Suscríbete, dale like si quieres encontrar una comunidad como esta donde intentamos traer toda la realidad del club sin venderos humo, y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.